Antes de que existieran grandes reinos e imperios, hubo comunidades que empezaron a cambiar la forma de vida de las personas. Construyeron grandes ciudades, formaron gobiernos organizados y usaron la escritura para registrar productos, trabajadores y transacciones. Entre los primeros en hacer esto estuvieron los sumerios. Los sumerios vivieron en la parte sur de Mesopotamia, una antigua región que se encuentra en lo que hoy es Irak. La palabra Mesopotamia significa tierra entre ríos, porque ahí se encuentran los ríos Tigris y Éufrates. Aquí se formaron ciudades como Uruk, Ur, Lagash, Eridu, Kish y Nippur. Estas ciudades no formaron un solo país al principio. Cada una fue una ciudad-estado separada con su propio gobernante, templo, tierras de cultivo, trabajadores y ejército. No era fácil vivir en el sur de Mesopotamia. Había pocos árboles y piedras, y había poco metal que pudiera usarse para fabricar cosas. También hay grandes llanuras, y muchas partes de la tierra están rodeadas de lodo y pantanos. A pesar de esto, el río Tigris y el río Éufrates son importantes en el sur de Mesopotamia, porque proveen agua y lodo fértil a sus llanuras. Pero el curso de los ríos también puede cambiar y causar inundaciones destructivas. Por eso, los agricultores no podían depender solo del flujo natural del agua. Debido a esto, los habitantes tuvieron que cavar canales, construir diques y controlar el flujo del agua hacia sus campos de cultivo. Este sistema se llama irrigación. A través de este sistema, el agua se puede llevar a tierras que están lejos del río mismo. De hecho, todo no comenzó con la llegada de los sumerios. Miles de años antes de que apareciera la lengua sumeria, ya había comunidades agrícolas en el sur de Mesopotamia. Una de las primeras etapas importantes fue el período Ubaid, que comenzó aproximadamente en el sexto milenio antes de Cristo. En esta época la gente construyó asentamientos permanentes y utilizó sistemas de irrigación. Fabricaron cerámica y construyeron edificios con fines religiosos. Algunas de estas comunidades continuaron creciendo y se convirtieron en ciudades importantes en épocas posteriores. A esto le siguió el período Uruk, que abarcó aproximadamente desde el cuarto milenio hasta el inicio del tercer milenio antes de Cristo. Aquí la población de algunas comunidades creció rápidamente. Esto se ve más claramente en Uruk, que se convirtió en una de las ciudades más grandes y más importantes del mundo antiguo. A medida que Uruk crecía, también aumentaban las tareas que había que administrar. Había que contar las cosechas, repartir la comida, organizar el trabajo y registrar los productos que entraban y salían de los almacenes. Por eso, los administradores usaron pequeñas fichas y marcas para representar la cantidad y el tipo de producto. Con el paso del tiempo, estos signos se convirtieron en símbolos que se grababan en tabletas de arcilla húmeda, pasando de un simple sistema de registro a uno de los sistemas de escritura más antiguos conocidos, alrededor del año 3200 a.C. En esta época, la lengua que llamamos sumerio apareció por primera vez en las tabletas. El sumerio es un idioma aislado. Esto significa que aún no se ha descubierto ningún pariente claro en ninguna otra familia lingüística conocida. Debido a que su idioma es único, durante mucho tiempo se ha estudiado de dónde provinieron los sumerios. Existen antiguas teorías que dicen que pudieron haber llegado de otra región. Pero aún no existe evidencia arqueológica clara que muestre una llegada repentina o un reemplazo masivo de la población anterior. Es posible que la cultura sumeria se haya formado gradualmente a partir de la mezcla de diferentes grupos que ya vivían desde hace mucho tiempo en el sur de Mesopotamia. También es posible que hayan llegado nuevas personas y se hayan integrado con las comunidades ya existentes. Como aún no existía la escritura en las primeras etapas, no se registró exactamente lo que sucedió. También se menciona un antiguo lugar llamado Dilmun. Generalmente se asocia con Bahrein y las áreas cercanas en el Golfo Pérsico. Dilmun era importante en ese entonces porque era un centro de comercio entre Mesopotamia y otras tierras. En las historias y creencias de los sumerios, Dilmun también se describe como un lugar puro, tranquilo y próspero, cercano a los dioses. Sin embargo, la evidencia arqueológica sólida no indica que todos los sumerios provinieran de Dilmun. Es más claro que hubo relaciones comerciales entre el sur de Mesopotamia y las comunidades del Golfo Pérsico. De hecho, el comercio fue importante para el desarrollo de Sumer, debido a que sus tierras carecían de madera, piedra y metal. Tuvieron que obtener materiales de lugares lejanos. A cambio, podían ofrecer grano, telas, aceite y otros productos elaborados en sus ciudades. Pero antes de que su comercio se expandiera,
primero necesitaban tener suficiente comida. Aquí es donde el riego se volvió muy importante. Cuando los canales están en buen estado, se pueden regar grandes campos de cebada, dátiles, verduras y otras plantas. Cuando la cosecha aumenta, ya no es necesario que todos sean agricultores. Algunos pueden convertirse en alfareros, constructores, herreros, comerciantes, sacerdotes, soldados o administradores. A esto se le llama especialización del trabajo. Significa que las personas tienen diferentes ocupaciones. Esto es posible porque hay agricultores que producen suficiente comida para toda la comunidad. Junto con la división del trabajo surgió una sociedad más compleja. Había personas encargadas de los almacenes, canales, templos, trabajadores y el comercio. También era necesario planear quién iba a excavar los canales, quién iba a reparar las barreras dañadas y cómo se repartiría la cosecha. No fue solo un grupo el que creó la irrigación en Mesopotamia. Se desarrolló y expandió a lo largo de muchas generaciones, pero a medida que la población aumentaba, se volvió aún más grande y organizado. La vida de toda la ciudad podía verse afectada si se descuidaba el canal principal, o si el flujo de agua se desviaba a otro lugar. Por eso, se volvieron importantes las instituciones capaces de organizar a muchos trabajadores. Entre ellas estaba el templo, que no solo era un lugar de culto. El templo también podía ser administrador de tierras, almacenes, animales y productos, y las personas que trabajaban para las actividades religiosas y económicas de la ciudad. Según la perspectiva de los sumerios, la ciudad y sus tierras estaban bajo la protección de un dios principal. Uruk estaba asociada con la diosa Inanna. Ur, por su parte, estaba asociada con el dios de la luna, Inanna. Mientras tanto, la antigua ciudad de Nippur era el principal centro de adoración de Enlil. Enlil era uno de los dioses más importantes y poderosos de los sumerios. Debido a la importancia de Enlil, Nippur obtuvo una autoridad religiosa especial. Aunque no siempre fue la ciudad militar más poderosa, era importante que los reyes reconocieran el templo de Enlil para fortalecer su poder. Para el período dinástico temprano, aproximadamente en el tercer milenio antes de nuestra era, estaba claro que Sumer se dividía en muchas ciudades-estado. Las ciudades estaban cerca unas de otras, pero a menudo competían por tierras de cultivo, rutas de canales y el control del comercio. Los líderes usaban títulos como Ensi y Lugal. El significado exacto de estos títulos cambiaba según la ciudad y la época. NC era generalmente un líder con funciones administrativas y religiosas. El término Lugal significa literalmente gran persona y normalmente se usaba para un rey poderoso. No está claro si el proceso de selección de líderes era el mismo en todas las ciudades-estados sumerias. Existen textos antiguos que muestran la existencia de consejos y asambleas de ciudadanos, pero hay evidencia limitada sobre el alcance del poder que tenían. Con el paso del tiempo, los reyes se volvieron más poderosos y también se hizo común que el poder se transmitiera dentro de una familia. También hay una razón clara por la que los reyes se volvieron más poderosos. Cuando había guerra, inundaciones, escasez de alimentos o grandes proyectos, se necesitaba a alguien que pudiera tomar decisiones y dar órdenes rápidamente. Como el líder tenía el control del ejército, los alimentos, los trabajadores y los canales, su poder creció aún más. Poco a poco, las ciudades cambiaron. Estas ciudades pasaron de ser comunidades centradas en el templo a convertirse en ciudades-estado gobernadas por un rey. Y junto con este cambio vino la formación de ejércitos, impuestos, grandes proyectos y un gobierno más organizado. Pero a medida que cada ciudad se hacía más fuerte, también aumentaba su competencia. El agua que dio vida a Sumeria también se convirtió en la causa de sus conflictos. El control de un canal o de tierras fértiles podía enriquecer a una ciudad-estado y debilitar a la que estaba al lado. A partir de esto comenzó la era de los primeros reyes conocidos, guerras y conflictos entre las ciudades de Sumeria. En esta época, los registros escritos empezaron a mostrar con más claridad los enfrentamientos entre las ciudades sumerias. Desde aproximadamente 2900 hasta 2350 a.C., la Mesopotamia del Sur entró en lo que se llama el período dinástico temprano. Cada ciudad-estado se volvió más organizada, el poder de las familias gobernantes se fortaleció, aumentó el número de soldados y los templos, que servían como centros de religión y economía, se hicieron más grandes. Al mismo tiempo, casi no se detenía la competencia por la tierra, el agua y las rutas comerciales. Uno de los documentos más conocidos que habla sobre los antiguos reyes es la lista de reyes sumerios. La copia más completa de esta lista está escrita en el prisma de Well Blundell, un objeto de arcilla que fue hecho muchos siglos después de la época que describe. La lista de reyes sumerios es, como su nombre indica,
Una lista de los reyes que gobernaron Sumer. Según la lista, el poder de un rey proviene de los dioses. También dice que la realeza se traslada de una ciudad a otra. En la primera parte de la lista se menciona a reyes que supuestamente gobernaron durante miles de años. En realidad, muchos reyes gobernaban al mismo tiempo en diferentes ciudades. Cada ciudad tenía su propio dios, leyes, costumbres y líder. Kish era una de las ciudades más importantes en ese entonces. Debido a la alta estima que se le tenía, había reyes de otras ciudades que también usaban el título de rey de Kish para mostrar su poder. Uno de los reyes asociados con Kish es Enme-Barangesi. Se le menciona en la lista de reyes y también se han encontrado antiguos escritos con su nombre. Por eso es posible que realmente haya existido. Su hijo, Aga, es mencionado en una historia sobre la batalla entre Kish y Uruk. En Uruk, uno de los reyes más conocidos es Gilgamesh. Es posible que realmente haya existido, pero muchas de las historias sobre él ya están mezcladas con leyendas y religión. En otras partes de Sumeria, Lagash también se volvió poderosa, y uno de sus reyes fue Eanatum, quien gobernó a mediados del tercer milenio antes de Cristo. Él expandió la influencia de Lagash y luchó en guerras contra las ciudades vecinas. Una de las evidencias más importantes sobre su reinado es la estela de los buitres. Es un monumento de piedra que muestra una fila de soldados de Lagash y a sus enemigos derrotados. El monumento también mostró que para los sumerios, la guerra del rey se consideraba una lucha con el permiso de su dios. Las guerras no se debían solo al deseo de poder del rey. También es un ejemplo importante del largo conflicto entre Lagash y Umma. Las dos ciudades-estado pelearon por la frontera de una tierra fértil y estable y por el derecho a usar el agua para la agricultura. Se hicieron acuerdos y se construyeron marcadores de límites para arreglar la frontera. Pero cuando ambas partes no cumplieron el acuerdo, el conflicto volvió a estallar una y otra vez. Esto muestra lo importante que eran las tierras agrícolas y la irrigación para la supervivencia de cada ciudad. Hubo reyes que lograron someter a algunas ciudades vecinas, pero su poder solo duró poco tiempo. Cuando moría un rey poderoso o su ejército se debilitaba, las ciudades podían rebelarse y volver a ser libres. Por eso, durante todo el periodo dinástico temprano, Sumeria nunca llegó a ser un solo país. Se formaron las primeras dinastías y reinos poderosos, pero las ciudades-estados siguieron estando separadas. En esta situación se formó el sistema político que también usarían los siguientes reinos en Mesopotamia. Mientras los reyes luchaban entre sí, el sistema que ayudaba a gobernar seguía desarrollándose. Y esto es la escritura. Los primeros símbolos comenzaron en Uruk como una forma de registrar cosas, pero al llegar el periodo dinástico temprano, ya no solo se podían registrar cantidades de cebada, animales o telas en las tablillas de arcilla. Los escribas descubrieron que un símbolo podía usarse de diferentes maneras. Podía representar un objeto, una idea, una palabra o un sonido. Por esto se hizo posible escribir nombres, títulos, oraciones, canciones, oraciones religiosas, leyes e historias. El uso de sonidos era importante porque muchas cosas eran difíciles de dibujar. En lugar de crear una nueva imagen para cada palabra, el escriba podía usar un símbolo que sonara igual de la parte de la palabra que quería escribir. A esto se le llama el principio del rebus. Es similar al uso de la imagen de un ojo, que representa no solo la parte del cuerpo, sino también un sonido que puede usarse en otra palabra. Poco a poco, la escritura fue capaz de expresar más cosas, pero también se volvió más difícil de aprender. Los escribas tenían que memorizar muchos símbolos, sus diferentes lecturas y el orden correcto de las palabras. Normalmente, el escriba usaba una herramienta llamada estilete hecha de caña. Presionaba la punta de esta en la arcilla blanda para crear pequeñas formas que parecían puntas o cuñas. De ahí viene el nombre cuneiforme. Proviene de una palabra en latín que significa forma de cuña. Los sumerios no lo llamaban cuneiforme, pero ese es el término que usan los investigadores modernos para el sistema que se ve en sus tabletas. El cuneiforme no es un alfabeto. Tiene símbolos que pueden representar una palabra completa o una sílaba. La apariencia y el uso de los símbolos también cambiaron durante más de 3000 años. Con el tiempo, el cuneiforme se adaptó a diferentes idiomas. Lo usaron los acadios, babilonios, asirios, hititas, elamitas y otros pueblos del antiguo cercano oriente. A través de esto se registraron pagos a trabajadores, entrega de alimentos, venta de tierras, deudas, cartas, acuerdos diplomáticos, leyes, himnos religiosos, tratamientos médicos y relatos como la epopeya de Gilgamesh
Debido a que las tabletas estaban hechas de arcilla, muchas sobrevivieron o se preservaron. Algunas se endurecieron naturalmente en la tierra seca, otras se volvieron aún más resistentes cuando se incendiaron los edificios donde se guardaban. Gracias a las tabletas, no solo conocemos los nombres de los reyes, también podemos ver cuánta comida se le dio a un trabajador, qué productos envió el comerciante y qué problema describió una persona en su carta. La escritura comenzó como una herramienta de administración, pero se convirtió en una forma de preservar la voz y la experiencia de las personas que vivieron hace miles de años. No solo la escritura se desarrolló en Sumeria, muchas tecnologías importantes se usaron y mejoraron en el sur de Mesopotamia. Sin embargo, no es fácil identificar qué persona o ciudad inventó cada una primero. Muchas ideas surgieron en diferentes lugares y poco a poco se mejoraron con el paso de las generaciones. En la agricultura, los mesopotámicos usaron el arado para abrir la tierra. Había arados tirados por animales, por lo que se podía preparar una parte más grande del campo en comparación con solo usar las manos. Con el tiempo también se inventó el arado sembrador. Mientras removía la tierra, iba depositando las semillas en el surco que iba abriendo. Esto ayudó a acelerar la siembra y a que la distancia entre las plantas fuera más uniforme. La rueda también fue importante, pero no se usó de inmediato para los vehículos. Uno de sus primeros usos fue la rueda de alfarero, que ayudaba a hacer vasijas más uniformes y con mayor rapidez. Al llegar el cuarto milenio antes de Cristo, también hay evidencia de vehículos con ruedas en Mesopotamia y otras regiones cercanas. No se puede asegurar que solo un grupo lo haya inventado, ya que las primeras evidencias aparecieron casi al mismo tiempo en varias partes de Eurasia. En Sumeria se usaron carretas para transportar productos y en ceremonias. También se pueden ver vehículos de guerra en el estandarte de Ur, un artefacto del cementerio real de Ur. Estos vehículos eran resistentes y pesados, tenían 4 ruedas y eran jalados por animales parecidos al burro salvaje. Todavía no eran como los ligeros y rápidos carros con radios que aparecieron en los siglos siguientes. En la construcción de edificios, los sumerios se volvieron expertos en el uso de ladrillos de barro. Moldeaban el barro mezclado con plantas y lo secaban bajo el sol. Para las partes importantes del edificio, también podían cocer los ladrillos para hacerlos más resistentes. Como la lluvia y el agua pueden dañar fácilmente los ladrillos de barro, era necesario reparar regularmente los edificios. Cuando se construía un nuevo templo sobre el antiguo, el nivel del suelo aumentaba poco a poco. Con el paso de los siglos, se formaba un gran montículo que ahora se llama tel. Los constructores en Mesopotamia también usaron el arco y la bóveda, formas de organizar los ladrillos para crear entradas curvas, lo que no significa que fueran los primeros en usarlos en todo el mundo. Pero está claro que usaron estas técnicas de manera experta en las estructuras hechas de barro. Los templos se convirtieron en el centro de la ciudad. En épocas posteriores, se construyeron torres de templo más grandes y escalonadas llamadas sigurat. Es importante recordar que el sigurat más famoso de Ur fue construido durante la época de la tercera dinastía de Ur, varios siglos después del período dinástico temprano. Lo que se ve hoy es parte de esto. Es una etapa más tardía en la historia de Sumeria. A veces se asocia con la historia de la Torre de Babel, porque ambas describen un edificio muy alto en Mesopotamia. Pero no hay una manera exacta de identificar un sigurat en particular como el origen directo de la historia. Lo que los sigurats muestran más claramente es la organización de la sociedad. Se necesitaban muchos ladrillos, comida, trabajadores y supervisores para construir un proyecto tan grande. Por eso también son un símbolo de poder. Representan el poder del templo y del rey. La habilidad de los artesanos se puede ver en el cementerio real de Ur. En las tumbas excavadas allí se encontraron joyas, instrumentos musicales, recipientes, sellos, armas y adornos hechos de oro, plata, conchas y lapislázuli. Muchos de estos materiales no se encuentran naturalmente en Sumeria. El lapislázuli provenía de una parte de lo que hoy es Afganistán. Su llegada a Ur es prueba de una larga y organizada red de comercio. Pero junto con la lujosa riqueza venía una clara división social. Mientras que los reyes y la élite eran enterrados con objetos valiosos, la mayoría de los ciudadanos comunes vivían como agricultores, trabajadores o sirvientes del templo y el palacio. La cerveza también tenía un papel importante en su vida diaria. Muchas tabletas de arcilla registran la cebada y la cerveza como parte de las raciones para los trabajadores. No está del todo claro si la elaboración de cerveza se descubrió primero en Sumeria
porque la fermentación de granos es más antigua que sus ciudades. Pero los habitantes de Mesopotamia dejaron algunas de las pruebas más antiguas y extensas sobre su producción, distribución e importancia. La bebida normalmente se hacía de cebada y podía ser más espesa que la cerveza moderna. Hay imágenes de personas usando popotes largos para beber de un recipiente grande. El popote probablemente ayudaba a no tomar los sedimentos y pedazos de grano. La cerveza también era importante en la religión. La diosa sumeria asociada con la elaboración de cerveza era Ninkasi. En un himno escrito después del período dinástico temprano, se describe el proceso de preparación de una bebida fermentada como un elogio a la diosa. También existen recetas antiguas que utilizan grasa y componentes alcalinos para la limpieza o la elaboración de medicinas. Pero es difícil llamar a todas estas mezclas exactamente iguales al jabón moderno. Los ingredientes y los usos varían, y muchas de las tabletas que describen estos procesos provienen de un periodo posterior en Mesopotamia. La verdadera contribución de los sumerios no es solo una larga lista de cosas que se dice que inventaron primero. Lo más importante es la manera en que combinaron las tecnologías. Vincularon la irrigación, la agricultura, el trabajo especializado, el comercio, los templos, el gobierno y la escritura. Gracias a esto pudieron administrar a miles de personas que vivían en una sola ciudad. Pero el mismo sistema también otorgó más poder a los reyes, con la ayuda de los escribas que registraban los impuestos y a los trabajadores, con la ayuda de los artesanos que fabricaban armas y vehículos, y con la ayuda de las cosechas provenientes de los extensos campos de cultivo. La ciudad puede mantener un ejército permanente, así que los inventos que mejoraron la vida en Sumeria también le dieron a los reyes la capacidad de conquistar territorios más extensos. No pasó mucho tiempo antes de que un líder de la ciudad de Uma casi unificara toda la primera, pero su éxito abriría el camino para un conquistador aún más poderoso. Un rey cuya lengua principal no era el sumerio y que fundaría el primer gran imperio en Mesopotamia. Aún así, junto con el desarrollo de la escritura y el gobierno, también se amplió el conocimiento de los habitantes de Mesopotamia en matemáticas. Usaron un sistema numérico de base 60. El 60 era útil porque se puede dividir fácilmente en muchos números. Esto ayudó en la medición de tierras, la repartición de alimentos, el registro de productos y la planificación de edificios. A partir de esta tradición surgieron algunos sistemas que todavía usamos hoy en día, como los 60 minutos en una hora, 60 segundos en un minuto y 360 grados en un círculo. Los escribas aprendieron a calcular el área de los campos, la capacidad de almacenamiento, la cantidad de grano y los materiales necesarios para la construcción. En los tiempos siguientes, los babilonios ampliaron aún más este conocimiento. Ampliaron este conocimiento en álgebra, geometría y astronomía. Los habitantes de Mesopotamia también usaron el movimiento de la luna para crear un calendario. Normalmente tenía 12 meses. Como el año lunar es más corto que el año solar, de vez en cuando agregaban un mes extra para mantener el calendario alineado con la temporada de siembra. La ley también era importante. Uno de los códigos de leyes más antiguos que quedan en Mesopotamia está asociado con Ur-Nammu. Este abordaba temas sobre lesiones graves, matrimonio, propiedad y castigos. Para poder administrar el gobierno, se necesitaban escribas. Ellos estudiaban escritura, matemáticas, leyes, religión y registros administrativos. Ellos registraban los impuestos, la comida, la tierra, los trabajadores y las órdenes del rey. Pero a medida que crecía el conocimiento en Sumer, también aumentaban los conflictos entre las ciudades. A finales del siglo 24 a.C. apareció Sargón de Akkad. El acadio era una lengua semítica que se hablaba en el norte de Mesopotamia. Las comunidades que hablaban acadio y sumerio habían estado conectadas durante mucho tiempo. Según una historia escrita siglos después, el bebé Sargón fue puesto en una canasta y dejado flotar por el río. Esta es una leyenda sobre su origen. Históricamente, Sargón sirvió al rey de Kish antes de tomar el poder y establecer su propia capital en Akkad. Sargón derrotó a Lugal-Sahesi, el líder que en ese entonces había logrado someter a muchas ciudades de Sumeria. Después de esto, puso bajo un solo gobierno a las principales ciudades-estado del sur. La dinastía acadia expandió su control sobre varias partes de Mesopotamia y regiones vecinas. Los reyes colocaron gobernadores, oficiales y guarniciones militares en lugares importantes. Debido a esto, se formó uno de los primeros imperios extensos y centralizados en la historia. El imperio acadio alcanzó su época más poderosa bajo Naram-Sin, nieto de Sargón.
Él usó el título de rey de las 4 regiones y se presentó a sí mismo con un estatus similar al de un dios. Pero era difícil mantener un imperio tan grande. Había que detener las rebeliones, proteger las rutas comerciales y mantener a los soldados en lugares lejanos. Después de Naram Sin, el gobierno central se debilitó, aumentaron las rebeliones, hubo luchas internas dentro de la dinastía y aumentó la presión de los grupos externos al imperio. Entre ellos estaban los gutianos, un grupo proveniente de las montañas del este. Controlaron algunas partes de Mesopotamia después de que el imperio acadio se debilitó. Los textos sumerios posteriores los describieron como invasores que trajeron caos. Sin embargo, esto también podría ser parte de la propaganda de los reyes que los sucedieron. Es probable que haya muchas razones para la caída del imperio acadio. Esto incluye conflictos políticos, rebeliones, problemas en el comercio, la entrada de nuevos grupos y posiblemente una sequía severa en algunas partes del cercano oriente. Con el tiempo, Utujegal, el líder de Uruk, derrotó al último rey conocido, el rey Guti. Sin embargo, su gobierno no duró mucho. El siguiente líder importante fue Ur-Urnammu, el rey de Ur. Alrededor del año 2112 a.C., él fundó la tercera dinastía de Ur y volvió a unificar gran parte de Sumeria y Akkad. Ur-Urnammu comenzó la restauración de las ciudades, murallas, templos y canales. Durante su tiempo se inició la Gran Sigurat de Ur, un gran templo escalonado dedicado a Nana, el dios de la luna. El reino se fortaleció aún más bajo el gobierno de su hijo, Shulgi. El territorio fue dividido en provincias y administrado por gobernadores, escribas, recaudadores de impuestos y otros funcionarios. El gobierno también utilizó un sistema llamado Bal. Bajo este sistema, las diferentes provincias entregaban granos, animales y otros productos al centro según un horario establecido. Se produjeron muchísimas tabletas de arcilla en esta época. Los escribas registraban los impuestos, el trabajo, la tierra, los alimentos y el movimiento de los productos. Por esto, la tercera dinastía de Ur se convirtió en uno de los gobiernos más centralizados de la antigua Mesopotamia. En esta época también se volvió a fortalecer el sumerio como lengua del gobierno, la religión y la literatura. Pero el acadio ya era el idioma comúnmente hablado por la mayoría de la gente. A medida que crecía la burocracia, también aumentaban los gastos del reino. Se necesitaba mucha comida para los funcionarios, trabajadores y soldados. Cuando el rey se debilitaba, era más difícil controlar las provincias lejanas. También había problemas en la agricultura. Debido a la irrigación prolongada, la sal acumulada en la tierra aumentaba. Cuando la salinidad era alta, las cosechas disminuían y la producción de alimentos bajaba. Al mismo tiempo, cada vez más amorreos llegaban desde el oeste. Desde el este también aumentaba la presión de Elam, una región que se encuentra en la parte de lo que hoy es Irán. Durante el reinado del último rey, Ibbi-Sin, algunas ciudades se separaron y dejaron de enviar alimentos y tributos. Alrededor del año 2004 a.C., fuerzas provenientes de Elam y sus aliados atacaron Ur. Ibbi-Sin fue capturado y cayó la tercera dinastía de Ur. El lamento por Ur describió la destrucción de la ciudad como una gran calamidad. Narró la destrucción de los templos, la muerte de la gente y que los dioses abandonaran su ciudad. Es una descripción religiosa y literaria de la gran tragedia que sufrió la sociedad. Después de la caída de Ur, ya no se volvió a formar un estado extenso gobernado principalmente por la dinastía sumeria. Mesopotamia se dividió en nuevos reinos como Isin, Larsa y, posteriormente, Babilonia. Poco a poco, el sumerio dejó de usarse como lengua cotidiana, pero los escribas continuaron utilizándolo en los templos, escuelas, literatura y ceremonias religiosas durante muchos siglos más. Los acadios, babilonios y asirios adoptaron y expandieron muchas de las tradiciones de Sumer. Utilizaron la escritura cuneiforme, tradujeron las historias, adoraron a algunos de los mismos dioses y preservaron los conocimientos de matemáticas, astronomía, leyes y gobierno. Los sumerios no desaparecieron de la noche a la mañana. Poco a poco se mezclaron con otras poblaciones de Mesopotamia hasta que ya no fue fácil identificarlos como un grupo separado. Su poder político terminó, pero los sistemas que ayudaron a construir continuaron. La ciudad, la escritura, la palabra escrita, el gobierno organizado, el comercio, las leyes y el registro del conocimiento se convirtieron en la base de muchas civilizaciones posteriores. Así que el verdadero legado de Sumeria no solo se encuentra en las ruinas de Ur y Uruk, también se ve en la idea de que las palabras pueden ser escritas, el tiempo puede ser medido, gobernar una ciudad y transmitir el conocimiento a personas que vivirán miles de años después.